frente a Panamá y que ilusiona a la afición colombiana, y una Uruguay que ganó desde el punto blanco del penal la batalla frente a los brasileños tras empatar 0-0 en el tiempo regular. Llave que ya tiene definido árbitro será César Ramos, el mexicano, para conocer a uno de los finalistas de esta Copa América. La otra llave entre Argentina y Canadá ya tiene a sus dos selecciones instaladas en New Jersey. De la tarde, 24 minutos. Tía, usted tiene muchas preguntas a esta hora, aprovechando que están don Pedro y don Álvaro, y sobre todo le ha puesto especial atención a todo esto de la constituyente. Estoy muy preocupada con eso, que si va, que si no va, que él propone, que no propone. Y si es necesaria o no es necesaria, como está explicando Silvia hace un momento, o si se pueden sacar adelante las reformas de otra forma. Eso mismo críticas. Me pregunto yo. Eso nos preguntamos todos, tía. Hay muchas preguntas y alrededor de todo lo que tiene que ver con la Asamblea Nacional Constituyente, pero mire, esto es diciendo y haciendo. Sí, señor. La semana pasada el gobierno anunciaba a Juan Fernando Cristo como nuevo ministro del Interior. Un par de horas después salió de una declaración a los medios en donde pues destapó la olla y dijo: aquí vamos a trabajar por un consenso nacional y de ahí se podría desprender una Asamblea Nacional Constituyente. Esa es la verdad, esa es la realidad, punto final. Acuérdese que Luis Fernando Velasco, el exministro del Interior, en entrevista con Mañanas Blue, dijo más temprano ese día: yo no me le mido a una constituyente, a mí me parece que no debería haber constituyente. El tema es que esta tarde posesionan al ministro del Interior, como ya les había contado, y mañana arranca la agenda. Por eso le digo que esto es diciendo y haciendo, porque en busca de esos consensos, que va a ser una palabra que seguramente se va a poner de moda por estos meses, va a haber reunión con el presidente Gustavo Petro, la fiscal y los presidentes de las altas cortes. Caterina Ávila. Hoy a las 6 de la tarde iniciará oficialmente la gestión de Juan Fernando Cristo como ministro del Interior del gobierno Petro. Su principal tarea será adelantar un diálogo para lograr un acuerdo nacional que abra las puertas a una constituyente. Un acuerdo nacional que eventualmente puede o no, y eso surgirá de las conversaciones, terminar en una constituyente que no se convocaría ni elegiría. Sería un proceso que comienza ahora y que, si llegamos a un acuerdo político nacional, se elegiría en el próximo gobierno, no en este gobierno. Ese diálogo nacional se iniciará la próxima semana y esperamos conversar con todos. Esta primera tarea inicia en medio de las críticas que ha recibido la iniciativa desde varios sectores, incluido el expresidente Juan Manuel Santos. La propuesta de convocar una constituyente es lo que menos necesitamos. Como lo he manifestado en repetidas ocasiones, dicha propuesta es inconveniente, innecesaria y es meterse en un callejón sin salida, porque no existen los tiempos, ni los votos, ni los argumentos. A estas críticas se sumaron dos cartas de exconstituyentes y figuras políticas que no ven necesaria una asamblea constituyente. En la primera carta, titulada No a la Asamblea Nacional Constituyente propuesta por el presidente Petro, se consignan los argumentos de más de 200 firmantes, entre los que se encuentran exministros, académicos y personajes de la vida política. Argumentan que la Constitución de 1991 ha brindado múltiples beneficios y que el país no requiere una nueva. En la segunda carta, titulada Protejamos, desarrollemos y hagamos valer la Constitución del 91, 9 exconstituyentes del 91 argumentan que la Constitución actual ya contempla mecanismos adecuados para la reforma y que cualquier modificación debería pasar por el Congreso. Uno de los críticos fue el presidente de la Corte Constitucional, José Fernando Reyes. ¿Cómo seguir hablando de nuevos proyectos constitucionales si es que no hemos sido capaces de desarrollar y hacer cumplir el pacto que nos forjamos en 1991? La Constitución no puede ser una masa deforme, gelatinosa y banal, cambiable a placer, sino al revés, un texto rígido con muy relativas flexibilidades, que precisa de muy meticulosos y exigentes requisitos de variación y cambio. En medio de esta tensión en Palacio están agendadas varias reuniones clave. La primera ocurrió hoy entre el Partido Comunes y el presidente Gustavo Petro y terminó con la conclusión de la bancada de respaldar a la constituyente que propone el mandatario. Habla Rodrigo Londoño. No, hablamos de cumplimiento y las dificultades para lo que no se ha podido cumplir.
hay una serie de reformas y de cambios que son necesarios y que necesitamos el acuerdo nacional. Ese es un punto en el cual coincidimos y el cual tenemos que hacer mucha pedagogía. Los mecanismos los vamos construyendo, el acuerdo nos va diciendo, para eso nos ponemos de acuerdo. Reformas en el Congreso, normas, leyes, decretos. Bueno, y si alguien dice la constituyente y hay consenso, si eso hay consenso, vamos para esa, pero no. La segunda será mañana 9 de julio en Palacio. Los presidentes de las altas cortes y el presidente Gustavo Petro se verán en un desayuno al que también está invitada la fiscal general Luz Adriana Camargo. Catherine, gracias. 5 de la tarde, 29 minutos. Tía, usted muy pendiente de este tema. Voy a preguntarle primero a don Pedro Viveros. ¿Es necesaria, don Pedro, una constituyente para sacar adelante las reformas que propone el presidente Petro? No, tía. Bueno, gracias. No es necesario. Ya le va a explicar por qué, tía. Le voy a decir por qué. Porque yo creo que el presidente Petro tiene los mecanismos para sacar adelante las reformas que él quiera dentro del Parlamento si logra los consensos al interior. Uno no puede a mitad del gobierno pretender hacer unos cambios de tan alta magnitud para el país como es pretender hacer una reforma por medio de una Asamblea Nacional Constituyente a la propia Constitución y además decir esta vez, como se lo acabo de volver a oír al ministro Cristo, que esto lo haría y se haría en el siguiente gobierno. A mí me da la impresión que, pues hombre, el siguiente gobierno tiene que corresponder a la legitimidad de un mandato que se va a contemplar en el 2026. Le hago un ejemplo, tía. ¿Qué tal que los candidatos que ganen las elecciones no tengan dentro de su agenda de gobierno hacer una constituyente? Porque eso puede pasar. Hoy el presidente quiere, en esa propuesta, mirar hacia el futuro y supuestamente plantear el camino del país después de su gobierno, cuando, le repito, de pronto un mandatario tiene otras ideas en la cabeza para cambiar la propia constitución que no sea la constituyente. Entonces me parece que ahí también se equivoca el gobierno al pretender hacer ese cambio. Pero además, yo solamente voy a traer a colación un ejemplo de un cambio importante de una constitución en el mundo, además de la del 91 en nuestro país, que para mí fue un cambio muy importante de un país que era bastante parroquial y rígido en materia de derechos, y con esa constitución del 91 se modernizó sustancialmente, y se modernizó tanto que el hoy presidente de la República es producto de esa constitución, claro, de la de 1991. Hay otro ejemplo muy interesante y es el que ocurrió en España después del franquismo. La firma de esa constitución que toda rige España la hicieron entre comunistas y franquistas. Esa es la verdad. Claro. Y se sentaron a hacer un gran consenso para hacer una constitución que todavía rige España, en un país que también era supremamente parroquial y oscurantista, como fue la época horrorosa y que a mí personalmente nunca me ha gustado, que es el franquismo. Pues pasó una constitución muy moderna que le permitió a ese país vivir en paz ya va para 40 años mal contados. Y pongo el ejemplo porque si quieren hacer un acuerdo tienen que hacerlo es con los contrarios. Pero no pueden pretender decirnos hoy que los señores comunes van a apoyar una constituyente cuando los señores comunes no son contrarios al presidente Petro. Ellos son amigos de ese proyecto político. Si ahí se sienta Álvaro Uribe y se sienta César Gaviria y se sienta el Partido Conservador y dicen vamos por la constituyente, ahí hay un acuerdo nacional. Sí. Pero yo hasta ahora no lo veo. Bueno, puse el ejemplo simplemente. Germán Vargas dice que él sí está de acuerdo y se sentaría. Listo, pero ahora, no después. Pero yo creo que el doctor Germán Vargas es una parte de esa sociedad. Claro. Y ese no es un acuerdo que puede llegar solamente con el aval de Cambio Radical. Creería yo, para llegar a una constituyente de la magnitud que pretende el señor presidente. Todo este tiempo para decirle, tía, de nuevo, que no creo que se necesite una constituyente para hacer las reformas que el presidente Petro quiere. La misma pregunta para el doctor Álvaro Forero. ¿Es necesaria una constituyente, Álvaro, para pasar las reformas del presidente Petro? Pues depende a quién le pregunte. A usted, Álvaro. Si me pregunta a mí, pues le digo que no, así como una cantidad de personas que escribieron una carta dando su opinión, como si eso importara en la dinámica política. Hay que entender de qué se trata esto. Esa propuesta no es para hacer las reformas actuales, las que están en el Congreso, ni la reelección de Petro.
Obviamente eso es una bandera en contra de la propuesta de Petro, y Petro ya se deslindó porque esa eventual constituyente sería en otro gobierno, entonces no es para la reelección de Petro. Podría terminar siendo para la reelección de otros, así es la política. Es para mostrar que con el sistema institucional actual no es posible ni devolverle el pago de horas extras nocturnas a los trabajadores, porque por ese Congreso no pasa. Y es una manera de Petro decir que el sistema no funciona porque está bloqueado, que toca punto de clientelismo, que promueve la corrupción, porque el sistema lleva años bloqueado y que por eso hay que cambiarlo. Yo vengo diciendo desde hace rato que es una propuesta que tiene similitudes con lo que planteaba Álvaro Gómez, que decía que el problema no era el gobierno, llegar al gobierno o al Congreso, porque había que cambiar el régimen, que había un contubernio entre los poderes fácticos, los poderes económicos, estatales, los jueces, los medios, los órganos de control, para no dejar que nada cambie. Entonces que había que cambiar el régimen. Pero realmente lo que está buscando Petro con esto es una bandera de campaña. Si usted mira, desde hace rato la oposición está enfocada ya no en el presente, sino en el 26, en banderas contra Petro. Entonces la propuesta va a ser cambiamos a Petro. Y Petro no es tonto y sabe que el leitmotiv de su carrera política, de sus elecciones, es el cambio. Entonces va a enfrentar el cambiar a Petro por cambiar el sistema para poder hacer cambios. Va a tratar de decir, quieren cambiar a Petro para volver a lo anterior, a lo mismo, como pasó en Medellín, por ejemplo. Yo lo que quiero, dirá Petro, es cambiar las reglas para poder hacer cambios, porque actualmente dice que es imposible. ¿Qué cambios? Yo creo que está siendo muy prematuro la gente que está matando esa iniciativa diciendo que eso no va a funcionar y que para qué y que ni se sabe para qué. Le aseguro, tía, en las próximas semanas y meses van a surgir muchas ideas de para qué hacer una constituyente. De acuerdo que hace unos años quienes querían hacer una constituyente eran los sectores conservadores, los opositores de Petro. Querían vengarse algunos del Congreso de las Cortes, claro, y querían hacer una constituyente para reformar la justicia. Le aseguro que van a salir 1000 temas. Y Petro, ahí va a empezar la campaña, va a empezar a ofrecer grandes temas de cambio. Ese amor constitucional que tienen todos ahora a defender la Constitución, yo lo tengo, yo sí llevo defendiendo la Constitución desde el primer día. Pero hay muchos detractores de esa Constitución, solapados, que ahora la están defendiendo simplemente porque Petro dice que hay que cambiarla. Le aseguro que esos sectores facilito se van a voltear, porque van a haber ventajas. Ya si la reelección no es de Petro, sino de uno de ellos, ya les va a gustar. Si la constituyente es para cambiar las reglas de la justicia, les va a gustar. Petro, no hay que evaluar lo que quiere hacer Petro, porque para eso primero tiene que convencer al Congreso, es dificilísimo, y segundo tendría que lograr unas mayorías para imponer su voluntad en una constituyente. Claro. Eso está lejísimo, es muy posible que no lo logre. Lo que sí logra con esto es mantener la bandera del cambio y atacar el sistema diciendo, claro, no se ha podido. El Congreso vivir no en podido. Campaña, que es lo que le da réditos al presidente. Pero es que la oposición también vive en campaña. Claro, claro. La campaña de la oposición es bloquear a Petro para que no logre nada y así lo cambiamos. Entonces Petro va a decir me están bloqueando, el sistema no permite cambios, entonces hay que hacer cambios para poder lograr cambios. No me dejan, me toca por esta vía. ¿Le quedó claro, tía? Muy clarito, muchas gracias a los dos panelistas. Hablando precisamente del presidente Gustavo Petro, estuvo este fin de semana en un evento en Bogotá que sonaba así. Uy, buenísimo.